Pues bien, lo veíamos en la nota que le preparamos. Pues sí, desafortunadamente cada día hay más personas que tienen que dejar atrás su historia, sus casas, su familia, para buscar pues un futuro mejor, abandonar sus países, sus tierras. Pero ¿cuáles son las causas principales que obligan a estas personas a dejar toda esta historia atrás? El día de hoy nos acompaña en la línea telefónica el maestro Juan María Nadeja. Él es analista internacional. Muchas gracias por estar con nosotros en la línea telefónica. Juan, buenos días. ¿Qué tal, Enrique? Buenos días. María Fernanda, buenos días a la audiencia de Primera Emisión. Juan, ¿qué es lo que está causando que tantas personas pues se tengan que salir de sus hogares, de sus países, para buscar un futuro mejor? ¿Qué es lo que pasa? Porque esto se ve a nivel global, es una tendencia en donde pues cada día se suman más personas precisamente para migrar, para buscar otras tierras en donde poder pues disfrutar de la vida, sembrar por supuesto raíces y compartirlas con sus familiares. Bueno, la verdad es que se trata de un problema universal y de todos los tiempos. No olvidemos que nosotros mismos en México somos un país producto de las migraciones. Sí, hace muchos años, no los 10,000 que dijo López Obrador, pero sí recordemos que México fue un país que se fue conformando con ese tipo de migraciones. Pero con lo que ustedes estaban planteando, Enrique, en la actualidad, las razones fundamentales son la violencia, sí, particularmente cuando estamos hablando de Medio Oriente, en donde se están presentando este tipo de situaciones y que tienen un foco principal por el grado de influencia que están teniendo en algunos países. Recordarán ustedes la crisis que se vivió con Italia, porque en un barco permanecían cerca de 1,000 personas que habían salido de África y que estaban buscando entrar a Europa. Cuando tú estás en países como España, como Francia, te encuentras con una gran cantidad de personas que han emigrado buscando mejores condiciones de vida. Y hoy en día la Unión Europea ha tenido que enfrentar esta situación, incluso llegando a cuotas. Una de las principales impulsoras de eso fue Angela Merkel, quien fijó, por ejemplo, que Alemania podía recibir 1,000,000 de personas. Y alguien que se ha convertido en usufructuario de este tipo de migraciones es Turquía. Pero Turquía con una gran ventaja, y esto también lo quiero relacionar con lo que nos está pasando en México. Sí. Turquía les dijo, correcto, yo puedo recibir a los sirios que están movilizándose, pero a cambio me vas a entregar 6,000 millones de euros. Fue una condición que estableció a la Unión Europea, y bueno, pues Turquía ha recibido una gran cantidad de sirios. Se habla de 2 o 3 millones de sirios que se han estado instalando en Turquía, pero bajo condiciones muy complicadas. Sí, gratis no hubiera podido darse esta situación allá en Turquía, ¿no? Así es, y además pues tienen que buscar la manera de darles una ubicación y darles también un destino. Y lo estoy relacionando con el caso de México por la forma en que se han venido dando estas movilizaciones. Enrique, parece que no nos hemos dado cuenta, pero por ejemplo en Ciudad de México tenemos movilizaciones de sudamericanos, muchos chinos que han llegado a México y que se está dando este tipo de cambios, pero por razones diferentes. En el caso de Venezuela, como ustedes ya comentaban, son cerca de 5 millones. Cuando tú llegas a países como Brasil, como Perú, te sorprende la cantidad de venezolanos que están en las esquinas, así como ocurre en la Ciudad de México, en puntos como en Barranca del Muerto, en donde te llegan como un avispero para ofrecerte productos de toda naturaleza. Así está sucediendo con los venezolanos en muchos países. ¿Y qué está pasando en Venezuela? Bueno, pues cuando tienes un país con una economía tan depauperada como la que se encuentra, con un 2,000% de inflación, bueno, pues la pobreza se está generando en un país que paradójicamente es riquísimo, que llegó a tener las condiciones de primera potencia de producción mundial de petróleo, y bueno, pues vean lo que está sucediendo. Pero es un fenómeno que actual
y que se presenta por diferentes circunstancias, del cual nosotros estamos viviendo ahora circunstancias muy particulares en el sur de México, Enrique. Juan María, se dice, y muchos especialistas lo llaman, pues que el mundo está pasando por una crisis humanitaria. ¿Cuál es tu opinión al respecto? No cabe duda que se trata de una crisis humanitaria, porque en primer lugar, imagínate lo que significa para una persona perder su lugar de arraigo, su lugar donde ha vivido siempre, donde nació y donde se ha desarrollado. Por ejemplo, los sirios. Siria es un país que hasta esta inestabilidad que se desarrolló particularmente con el Estado Islámico y desde luego por tener a un tirano gobernando que viene desde su padre, bueno, pues ese es lo primero, el desarraigo. Segundo, imagínate un lugar en donde no te quieren, en donde no hablas el idioma, en donde tu raza es diferente, y para que lo entendamos, lo viven nuestros paisanos en los Estados Unidos. ¿Cuántas notas han dado ustedes en las cuales en los restaurantes nuevamente se están dando situaciones que eran propias de los 50, de los 60, en donde había letreros en los restaurantes donde decían prohibida la entrada de negros, mexicanos y perros, ¿sí? Claro. Entonces, así de dramática es la existencia del ser humano que va por el mundo sin tener un sitio a donde llegar, en donde es apestado en todos lados. Y como esta movilización, como decía, no es nuevo, no es nuevo fenómeno, pero lo que está pasando es la gran cantidad de personas que son desplazadas. Imagínense ustedes la situación que se ha dado en África, por ejemplo, en países en donde la violencia es tal que los niños han sido inducidos en ejércitos y que inclusive han sido llevados a asesinar a sus propios padres. De ese tipo de situaciones inhumanas es de las que estamos hablando, Enrique. Y de seguir esta tendencia en un futuro, Juan María, ¿en qué aspectos podría impactarle a estas naciones que reciben día a día a personas desplazadas? Bueno, pues en el cambio, particularmente en algunos es un cambio virtuoso, porque llega a ser personajes de una influencia muy positiva. Recordemos, por ejemplo, el actual alcalde de Londres es una persona que, producto de este tipo de migraciones. En los deportes, el jugador más valioso del básquetbol de los Estados Unidos de la temporada pasada es un griego que vendía bolsas por las calles. Antetokounmpo fue un migrante de Grecia que llegó precisamente en ese tipo de situaciones. Pero luego vete a la parte complicada, las maras. Por ejemplo, las maras que de El Salvador se van radicalizando y que nosotros las estamos viviendo porque se dice que los cárteles los van contratando, y situaciones como las que se acaba de vivir en la comunidad de Barón en días pasados, pues no te extrañe que sean los estilos que tienen las maras, de que no tienen ninguna humanidad para enfrentar este tipo de situaciones, este tipo de actos por órdenes de cárteles. Entonces hay una situación que va significando también la falta de alimentos, y bueno, otro tipo de circunstancias también es el cambio climático, porque claro, la gente también va saliendo de sus comunidades en donde el clima se va tornando tan complicado que no les queda más remedio que migrar. Entonces hay situaciones muy negativas, como es la situación que se está viviendo en Venezuela, como la que se está viviendo en Siria, y que es la salida obligada, pero también el impacto. Y miren, parece mentira, pero en comunidades muy desarrolladas como Francia, la presencia de musulmanes ha sido de un gran contraste, porque igual como hay gente muy bien aceptada, hay gente que no se ha adaptado y que ha generado, bueno, pues ya hemos visto situaciones muy complejas, muy complicadas en países que tienen culturas muy desarrolladas o muy antiguas, Enrique. Claro está. Maestro Juan María Naveja, analista internacional, muchas gracias por tomarnos la llamada, por estar con nosotros esta mañana en Primera Emisión, y por supuesto extenderte la invitación para que nos acompañes aquí en el estudio y seguir platicando pues de estos temas que nos atañen y que son temas importantes. Me dará mucho gusto estar nuevamente en contacto con ustedes. Muy buen día. Gracias, muy buenos días.